Futuro colega, muy buenos días. Soy Diego Sampietro, profesor asociado y encargado de la cátedra de fitoquímica. Hoy les voy a dictar los mecanismos de defensa en las plantas superiores. Los contenidos de esta clase corresponden a la unidad 13 del programa de la asignatura fitoquímica. Las plantas terrestres son organismos sedentarios, están anclados al suelo. Es en esas condiciones que tienen que responder a la presencia de una gran diversidad de organismos a los cuales están expuestas, organismos que están en el entorno en que viven. Muchos de estos organismos son nocivos para el organismo vegetal. Ellos incluyen microbios como ser virus, bacterias, hongos, organismos fitófagos, que son los herbívoros, sean que sean invertebrados, por ejemplo los insectos o los nemátodes, o vertebrados, como puede ser los mamíferos. También se incluye entre los organismos que tienen en torno a la planta y que pueden ser nocivos para la planta, las plantas vecinas. Dado que la planta está anclada al suelo, no puede desplazarse para protegerse de organismos nocivos. Debido a ello, las plantas desarrollaron mecanismos de defensa muy diferentes al de los animales. Como ustedes saben, en el sistema inmune animal participan células especializadas en la defensa, que gracias a un sofisticado sistema de reconocimiento existente en el cuerpo animal, son capaces de viajar por el sistema circulatorio a la zona de infección y destruir selectivamente al organismo infectante del animal. En la planta, todas las células vegetales presentan un sistema de defensa que incluye estrategias pasivas o preexistentes al ataque de organismos nocivos y un sistema activo o que se induce tras el ataque del organismo nocivo. En este último caso, la planta los activa al reconocer que está siendo atacada. Esto último es cierto para interacciones microbio-planta o animal-planta, no así para interacciones planta-planta. Existen plantas que al crecer en un determinado ámbito físico son capaces de impedir en su vecindad, total o parcialmente, el crecimiento y desarrollo de otras plantas. Cuando este efecto es provocado por metabolitos que liberan en su entorno, estamos en presencia de alelopatía y los metabolitos secundarios que lo generan se conocen como agentes alelopáticos. La alelopatía entonces es un fenómeno en el cual un compuesto químico o agente alelopático producido por una planta, al ser liberado por la misma al medio, provoca efectos nocivos sobre el crecimiento y o desarrollo de una planta vecina. Uno de los casos más investigados de alelopatía es el de la juglona, que es una hidroxinaftoquinona, producida por especies de la familia de los nogales. Los árboles de nogal sintetizan un precursor, el glucósido de trihidroxinaftaleno. Esta molécula, al ser liberada al medio por diversas vías, como ser el lavado de las partes aéreas por la lluvia o la exudación de raíces, queda expuesta a la flora microbiana. Entonces la flora microbiana la hidroliza la molécula. Una vez que está hidrolizada la molécula, la glicona de la molécula que es liberada se oxida y se forma la juglona, que es la quinona. Algunas plantas son inhibidas por esta sustancia, caso de la alfalfa y el tomate, y otras son indiferentes, caso de la frambuesa o pastos como la poa pratense. Acá en la imagen lo que ven justamente es que en torno a nogales hay un ámbito bueno, ahí dice 16 metros, pero en otras fuentes hablan de más distancia, en torno al árbol, en que no crecen plantas de tomate, plantas de alfalfa, y es porque son inhibidas por la liberación de juglona desde los nogales. La juglona es una sustancia coloreada, tiene color amarillo. Es la responsable de tener en nuestras manos cuando manipulamos nueces. Ustedes saben que la nuez en definitiva es el carozo de una fruta, y bueno, cuando manipulan se van a ver que efectivamente colorea de amarillo. Cuando lavan
el carocito de la nuez, que es lo que rompemos para comer la pepita, van a ver que cuando lavamos el carocito se libera la jugulón, una cosa amarilla. Existen varios antecedentes de personas que a lo largo de los siglos intuyeron que había determinadas plantas que liberaban sustancias provocando la inhibición del crecimiento y desarrollo de plantas vecinas. Es decir, intuyeron que existía el fenómeno alelopático. En el caso del romano Plinio, que observó en torno al nogal un efecto inhibitorio sobre especies plantadas en su vecindad. Bazán Kumasawa, en el 1600 aproximadamente, registró que los lavados de lluvia y rocío de un pino, que es el Pinus densiflora, eran nocivos para cultivos que crecen en su vecindad. En el siglo XIX, de Candolle observó que cardos creciendo en la vecindad de plantas de avena tienen efectos nocivos sobre estas. Y también observó que las secreciones de raíces de poroto son capaces de matar a otras plantas de la misma especie. Es decir, fue el primer investigador que observó que podía existir autotoxicidad de cultivos generada por sustancias liberadas por plantas de la misma especie. Schreiner y Cole y colaboradores en el siglo XX, ya a principios del siglo XX, trabajaba en el Departamento de Agricultura de Estados Unidos estudiando el problema de los suelos fatigados, que básicamente son suelos que aun cuando ustedes los fertilicen o den condiciones, supuestamente brinden condiciones que son favorables para el progreso de los cultivos producen menos en esos suelos, o sea, tienen una merma de rendimiento. Y cuando se pusieron a estudiar esos suelos, descubrieron que había muchas sustancias en esos suelos que habían sido liberadas por las plantas cultivadas cuando éstas habían sido cultivadas en monocultivo, es decir, cultivadas un año tras otro en el mismo suelo. Entonces esas sustancias se acumulaban y resulta que también se veía que eran tóxicas para plantas del mismo cultivo. Las características entonces fundamentales del fenómeno alelopático es que no existe una interacción causa-efecto entre plantas productoras de aleloquímicos o agentes alelopáticos y plantas receptoras. Es decir, no se aplica en este caso el concepto de guerra química. La planta que produjo agente alelopático no va, al ser liberado esta molécula y ser recepcionada por una planta vecina, la planta vecina no va a producir una molécula en respuesta a aquella que ha sido liberada por la primera planta. Los agentes alelopáticos además se liberan a lo largo de la vida de la planta. El carácter alelopático es constitutivo. Puede ser que se libere entonces la sustancia todo el tiempo a lo largo de la vida o que se liberen determinadas etapas de la vida de la planta, pero las plantas que producen agente alelopático lo hacen, está codificado genéticamente y lo hacen constitutivamente, no lo hacen en respuesta a la presencia de tal o cual planta. Generalmente en un fenómeno alelopático están involucrados más de un aleloquímico o más de un agente alelopático. Son sinónimos aleloquímico y agente alelopático. Ustedes lo que tienen que tener en cuenta es que si bien les he narrado el ejemplo de la juglona para rápida comprensión, es un ejemplo icónico de fenómeno alelopático, sin embargo el nogal probablemente libera otras sustancias que también colaboran con el efecto. En general, sobre plantas receptoras, el efecto final que se ve de inhibición de crecimiento y desarrollo es consecuencia de un cóctel o mezcla de sustancias que son liberadas por la planta productora de agentes alelopáticos. Los primeros estudios modernos de alelopatía realmente empiezan o tienen un impacto muy fuerte en la década del 60. Empiezan realmente con los estudios que se hicieron en el chaparral californiano, que es una formación herbácea arbustiva xerófila del sur de California, en los Estados Unidos. Ahí se observa que hay en esa formación vegetal, se observa que hay arbustos
y que hay hierbas que crecen en torno a los arbustos. Ahora, lo que se observaba es que en torno a los arbustos eh, había zonas donde no había crecimiento de las hierbas. O sea, toda la zona periférica del arbusto no había crecimiento de hierbas. Y se veía, después entonces se vio que ciertos arbustos, Salvia leucófila y Artemisia californica, producían terpenos volátiles que eran liberados tanto al suelo como al aire que estaba en torno a los arbustos. Y se vio que en los arbustos también de esta formación del chaparral, que son Adenostoma fasciculatum y Arctostaphylus glandulosa, producían compuestos fenólicos que eran liberados en el suelo del entorno de las plantas. Después se testeó en las concentraciones en que eran liberadas los compuestos volátiles y los no volátiles, se testearon sobre hierbas que crecían o pastos que crecían en torno a los arbustos y se observó que en las concentraciones en que eran liberados, estas sustancias eran capaces de inhibir el crecimiento de esos pastos. Los arbustos que producen compuestos volátiles, a medida que van creciendo, cada vez generan nubes más grandes de monoterpenos liberados, y al final esto termina haciendo que genera una atmósfera que es inflamable. Y cada alrededor de 25 años se producen incendios espontáneos, y este incendio destruye toda la cubierta vegetal. Al destruirse los arbustos, los pastos, las semillas de pastos que han quedado en el suelo germinan y los pastos cubren uniformemente todo el campo, hasta que los arbustos crecen de nuevo y nuevamente se generan esas zonas en torno a los arbustos donde no se observa crecimiento de pastos. Este fue como les dije, el primer fenómeno alelopático que se describió en manera muy detallada en la naturaleza y se aislaron compuestos, agentes alelopáticos, fenólicos y terpenos. Sin embargo, hay una gran variedad de agentes alelopáticos que se conocen hoy en día. Se pueden, aquí en esta pantalla, ven la gran variedad que existen. Están glicósidos cianogénicos, aminoácidos no proteicos, ácidos fenólicos, flavonoides, terpenos, cumarinas, quinonas, lactonas no saturadas, taninos y alcaloides. Y a medida que van pasando los años se descubren más moléculas que tienen actividad alelopática. La síntesis de agentes alelopáticos, dada la diversidad estructural que presentan estos, corresponden a todas las vías de síntesis que hemos visto durante el cursado de la materia hasta acá. A modo de breve repaso, está incluida la vía del Shi-químico, que ustedes saben que da lugar a la síntesis de fenilpropanoides, y también por vía mixta, biogénesis mixta, a la síntesis de flavonoides, la vía de policétida, que se inicia en acetil-CoA, que da lugar a la síntesis de policétidos y compuestos de biogénesis mixta, caso de flavonoides. Y también saben que de acetil-CoA se puede sintetizar el mevalonato, y el mevalonato ser utilizado para la síntesis de terpenos y esteroides. También la acetil-CoA, ya lo hemos visto anteriormente, puede ingresar en el ciclo de los ácidos tricarboxílicos o ciclo de Krebs, donde a partir del cual se usan esqueletos carbonados que por transaminaciones pueden dar lugar a aminoácidos que pueden usarse como precursores de alcaloides. Entonces, ya esto en realidad lo hemos visto en detalle en toda la síntesis, lo hemos visto en detalle en las diferentes unidades previamente estudiadas. ¿Por dónde se liberan los agentes alelopáticos? Una planta que produce agentes alelopáticos puede liberarlos al medio, si son volátiles, al aire circundante, también pueden acumularse en el aire del suelo. Si son lavados de las partes aéreas por el agua, que es el solvente natural,
solamente que está siempre en la naturaleza, puede ser lavado por el agua del rocío, de la niebla, de la lluvia, incluso de la nieve. En ese caso, los lavados estos son lo que se llaman lixiviados, o sea, se lixivian de las partes aéreas las sustancias, o también puede correr el agua por los tallos, entonces hay correntía de tallos que arrastran al agente alelopático y van a parar, por lixiviación y lavado, van a parar al suelo. También puede ser que sean liberados por las raíces a veces exudan, por los pelos radiculares, exudan agentes alelopáticos, o pueden ser liberados por degradación de las partes muertas de la planta. O sea, todos los residuos de planta que quedan en superficie son degradados y ahí se liberan los agentes, pueden liberarse agentes alelopáticos. Muchas de estas sustancias que son liberadas al medio, en realidad, una vez que son liberadas, sufren transformaciones que pueden ser bióticas, o sea, por acción microbiana, o pueden ser debidas a modificaciones espontáneas físico-químicas. Y eso, a veces, el agente alelopático no necesariamente es la molécula que es liberada por la planta, sino un producto de degradación de la misma. Ya han visto en juglona que la juglona en realidad es un producto de degradación de un glicósido, y la juglona es la que verdaderamente el agente alelopático y se genera una vez que ha sido lixiviada o eliminada o ingresada al medio en torno al nogal. Y el agente alelopático es el que va a tener el efecto sobre la planta receptora. Como es muy diversa las estructuras de los agentes alelopáticos, es esperable que no se pueda generalizar para ello un único mecanismo de acción sobre las plantas receptoras. Es más, en general es difícil identificar el mecanismo de acción de un agente alelopático, y más bien muchas veces en realidad lo que se termina identificando es un modo de acción. Cuando hablamos de mecanismo de acción, nos referimos a cuál es el blanco molecular dentro de la planta en que el agente alelopático actúa provocando su efecto deleterio. Podría ser, por ejemplo, una enzima del metabolismo o un receptor celular que es afectado por el agente alelopático. O sea, eso es un blanco molecular. El modo de acción, en cambio, nos referimos a un conjunto de manifestaciones que ocurren como consecuencia del mecanismo de acción. Por ejemplo, hay agentes alelopáticos como el sorgoliones, que es una quinona producida en pelos radiculares de especie de sorgo, que se sabe que inhiben el transporte de electrones en mitocondria y cloroplasto, al actuar como aceptores alternativos de las quinonas involucradas en esos procesos. En ese caso estamos en presencia de un mecanismo. Ahora, en este caso el modo de acción incluirá en la planta receptora una serie de manifestaciones que indicará que se manifestarán, por ejemplo, como clorosis, necrosis de tejido, a consecuencia del efecto de deleterio desencadenado por el mecanismo. O sea, el modo de acción incluye todo lo que se altera desde que la molécula es ingresada a la planta hasta que se manifiesta visiblemente el daño, y todo ello, el daño, es debido al mecanismo. Muchas veces no queda claro cuál es el mecanismo de acción del agente alelopático y en realidad entonces se describe en modo de acción, eso ya se los dije. Pero por ejemplo, para cumarinas se informa que modifican el balance hídrico de la planta, pero no se especifica un blanco molecular concreto. En muchos casos, más que un mecanismo de acción, un modo de acción, puede enunciarse un sitio de acción. Por ejemplo, en compuestos fenólicos muchas veces se dice, en forma general, que perturban membranas celulares, entonces estamos hablando de un sitio de acción. Analizando el conjunto de datos disponibles, se puede decir que es muy probable que un agente alelopático en realidad no actúe sobre la planta a través de un único mecanismo de acción, sino más bien actuando por múltiples mecanismos que ocurren simultáneamente. Para compuestos fenólicos se enunció en general el esquema que vemos en pantalla para explicar su actividad alelopática. Los compuestos fenólicos, al ser compuestos con actividad reductora, se oxidan, y al oxidarse pueden actuar perturbando el normal funcionamiento de membranas celulares, puesto que al oxidarse son capaces de ser aceptores de electrones, y entonces pueden provocar peroxidación de lípidos de membrana, oxidación de grupos sulfidrilos de proteínas incrustadas en membrana, y todo ello conduce a un cambio en el normal funcionamiento de la permeabilidad de membrana.
y si se producen cambios masivos en el funcionamiento normal de las membranas, lo que ocurre es que todos los procesos compartimentalizados empiezan a ser alterados. Se altera el normal funcionamiento de respiración, fotosíntesis, el balance hídrico, la función de los estomas, entre otros. Todo ello conducirá a modificar el pool de carbono disponible para el crecimiento y desarrollo de la planta, la síntesis de pigmentos necesarios para la fotosíntesis y las proteínas asociadas a todos los procesos. Todo expresaría macroscópicamente entonces una menor elongación y división celular, lo cual conduciría a una inhibición en el crecimiento y desarrollo vegetal. Para investigar si un fenómeno alelopático ocurre en la naturaleza, es necesario detectar moléculas que se liberen desde una planta hacia el entorno y que estas sustancias se encuentren en concentraciones tales que sean capaces de inhibir el crecimiento de plantas vecinas. No existe un método que permita hacer eso realmente. En vuestras carreras probablemente estudiaron en algún momento los postulados de Koch, un conjunto de pautas que permiten demostrar que un patógeno es responsable de provocar una enfermedad. En alelopatía se intentó desarrollar algo parecido, pero es muy difícil lograr sistemas experimentales que simulen fielmente la naturaleza, cómo ocurre en la naturaleza, que una molécula esté disponible en las concentraciones tales que pueda ejercer su acción en el campo. Lo que sí podemos hacer es enunciar criterios generales que se siguen en investigaciones destinadas a identificar agentes alelopáticos. Primero hay una fase biológica ecológica, donde se observa a campo si hay alguna manifestación visual que sugiera existencia de alelopatía. Por ejemplo, que determinada especie vegetal no crezca en torno a otra o que hay una reducción en el crecimiento en plantas que crecen en torno a otras. Por ejemplo, lo que veíamos del nogal o del chaparral, que digamos que se ven patrones de plantas que desaparecen en torno a determinadas plantas que están creciendo en el lugar. Luego se procede a chequear si existe algún proceso capaz de explicar lo observado que no implique la liberación de moléculas al medio. Por ejemplo, puede ocurrir que una planta sea más eficiente en el uso de recursos que hay disponibles en el medio. Estamos hablando de agua, el uso de agua, de la luz, de la captación de nutrientes, minerales en el suelo, etc. Y entonces sea más capaz de captar esos recursos respecto de otra, porque tiene más raíz, explora mejor el suelo, supónganse, o porque crece más rápido y hace sombra a otras plantas. Entonces, en ese caso, no es la liberación de una molécula la que está explicando que una planta crezca más que otra. En estos casos, son otros los procesos involucrados. En el caso particular que estamos narrando, sería una competencia entre plantas, lo que explicaría la situación que se está observando. También puede ocurrir que haya enfermedades que provoquen la desaparición de una especie respecto de otra en un espacio físico, o herbívoros que coman una especie en torno a la otra y entonces desaparece una de las especies. Una vez que se ha establecido que ninguno de esos procesos explica lo observado, se procede a determinar la vía de liberación de los agentes alelopáticos, por dónde ocurriría. Es decir, si se volatilizan sustancias, si se exudan por raíz, yo tengo que buscar en la zona de las raíces, o sea, el suelo que está íntimamente pegado a la raíz, o tengo que buscar, por ejemplo, si los lavados de la planta, como veíamos en el caso del nogal, los lavados sea por escorrentía o por lixiviación o lluvia, o por lavado de la parte aérea de la planta, si se liberan sustancias y si se liberan en cantidades tales que sean capaces de inhibir el crecimiento de plantas vecinas. Todo lo que hemos narrado, entonces, como última instancia de lo narrado, implicaría que hay que hacer ensayos con los líquidos, los lavados de planta o lo que se extrae de la zona de rizósfera de planta, etcétera. Implica hacer ensayos para verificar a ver si hay sustancias, hay sustancias que expliquen
la inhibición que se observa de determinadas plantas receptoras. En caso de que todo eso dé, en caso de que todo eso dé positivo, se puede proceder a la fase química analítica, que básicamente lo que se hace es aislar, identificar y cuantificar los agentes alelopáticos en aquella parte del entorno, sea, como les decía, el suelo en torno a la planta, la atmósfera en torno a la planta, o donde sea que se está pensando que se liberan los metabolitos. Tengo que hacer el análisis en aquella parte del entorno en donde tendrían que estar siendo liberados los metabolitos y ver en qué cantidad son liberados y cuáles metabolitos son. Esto es muy difícil y hay pocos casos donde se ha confirmado realmente que una sustancia tiene verdaderamente, liberada por una planta, tiene realmente un rol alelopático, porque muchas veces se encuentran en concentración, en el medio, en concentraciones que no son suficientemente elevadas como para provocar un efecto inhibitorio sobre plantas receptoras. También ocurre que, como les decía, muchas veces hay las plantas que generan agentes alelopáticos, en general no generan solamente uno, sino que generan un cóctel. Y este cóctel es el que define el efecto. Entonces puede ser que las sustancias que libera la planta que genere agentes alelopáticos las libere en cantidades tales que solamente el efecto esté explicado por el conjunto y no por los componentes individuales. Esto se les explica para que entiendan que es difícil hacer investigaciones en alelopatía. Incluso este protocolo, que no es exhaustivo ni es comparable a los postulados de Koch, es difícil de llevar adelante. Que les quede claro que en el estudio de actividad alelopática no es lo mismo hablar de un agente fitotóxico que de un agente alelopático. Una sustancia fitotóxica es una sustancia que es capaz de matar a alguna planta, o sea, un herbicida, por ejemplo, una sustancia fitotóxica. Pero un agente alelopático, en realidad, para que sea tal, tiene que ser liberado al medio, tiene que ser captado por plantas receptoras y vecinas, y tiene que provocar un efecto sobre las plantas vecinas. Entonces, a nivel ecológico, no son sinónimos hablar de efecto herbicida y efecto alelopático. Para que realmente una sustancia pueda ser considerada un agente alelopático, es necesario que se verifique todas estas etapas que he estado narrando. Lo más importante al final, que es la etapa final, en la cual hay que detectar la presencia del agente alelopático en aquella parte del entorno donde ejerce su acción a concentraciones en que sea capaz de ejercer la acción, es decir, inhibir plantas receptoras vecinas. Le dije que la planta también puede interactuar con microbios, algunos de los cuales serán patógenos para ella. En interacciones patógeno-planta decimos que la interacción es compatible si el patógeno infecta a la planta y genera enfermedad. La interacción es incompatible cuando el patógeno no es capaz de generar la enfermedad. ¿En qué circunstancias un patógeno no es capaz de generar enfermedad? Cuando la planta básicamente es no hospedero, en cuyo caso el patógeno ese en realidad no es patógeno de esa planta, porque esa planta no provee nutrientes o requisitos que son indispensables para que el patógeno complete su ciclo de vida en ella. Puede ser que también no pueda actuar este patógeno contra esa planta, o sea, no sea patógeno para esa planta, básicamente porque existen defensas preformadas, sean químicas o físicas, que impiden que el patógeno ingrese a la planta o que sea capaz de generar una infección efectiva. Puede ser que la planta tenga una gran capacidad para inducir respuestas activas de defensa, como ser, por ejemplo, la producción de fitoalexina, y por ello el patógeno no es capaz de prosperar. Directamente la planta lo mata en etapas tempranas de infección. O podría ocurrir que directamente, en realidad el patógeno sí es patógeno para esa planta, pero no hay condiciones ambientales, llámese de temperatura, humedad u otras, que sean indispensables para que el patógeno ese sea capaz de germinar en la planta, penetrar en la planta e infectar la planta y colonizarla.
Para explicar las interacciones incompatibles patógeno-planta, muchas veces se recurre a un modelo que se llama de gen por gen, que básicamente lo que hace es explicar un tipo de resistencia que se observa en plantas, que es la resistencia vertical, una resistencia basada en unos pocos genes, en un gen, o en la expresión de un gen, o en la expresión de muy pocos genes en la planta. El modelo de gen por gen lo que dice es que la planta será resistente solo si se presenta en el patógeno el gen de avirulencia dominante y en la planta el gen de resistencia dominante. Es decir, si se presenta la forma alélica del gen de avirulencia dominante, pero resulta que no se presenta la forma alélica del gen de resistencia dominante en la planta, lo que acontece es que termina siendo que la interacción es compatible. O sea, tiene que presentarse el gen de avirulencia con el alelo dominante de avirulencia en el patógeno y el gen de resistencia con el alelo dominante de resistencia en la planta. Esta explicación parece como muy abstracta, pero la postularon fitomejoradores de plantas cuando todavía no existían técnicas de biología molecular y se manejaban caracteres que se podían cuantificar para hacer la selección de plantas para ser resistentes contra patógenos. Pero después, andando el tiempo, fue posible confirmar que efectivamente hay bases moleculares que sustentan este modelo. Es decir, existe efectivamente un gen que tiene un alelo de avirulencia dominante en el patógeno y un gen de resistencia que tiene un alelo de resistencia dominante en la planta. Y que cuando se presentan, la interacción es incompatible. Lo que expresan el gen de avirulencia y lo que expresan el gen de resistencia, no necesariamente dominantes, no necesariamente está involucrado en una interacción, la expresión de estos genes, no necesariamente están involucrados o interactúan directamente entre sí. Pero lo que sí se ha verificado es que efectivamente esto a nivel genético existe. O sea, a nivel de ADN se cumple. A veces no hay claridad de exactamente qué rol funcional tiene, ya sea el gen de avirulencia con el alelo dominante o el gen de resistencia con el alelo dominante, pero el modelo de gen por gen sí se verifica. Bueno, ¿qué es un patógeno vegetal? Un patógeno vegetal es un organismo que para completar parte o todo su ciclo de vida crece dentro de la planta, provocando un efecto nocivo sobre la misma. Al alimentarse de la planta le hace un daño. Patogénesis es el proceso de desarrollo del patógeno en la planta. Básicamente implica la infección de la planta, la colonización y la reproducción del patógeno dentro de la planta. Para que se produzca la infección, primero el patógeno tiene que superar las barreras externas que lo separan del interior de la planta. Estas son, para hacerlo, tiene que entonces existen vías de penetración. Hay patógenos que penetran por heridas que sufre la planta. Hay virus que penetran por heridas, las bacterias patógenas entran por heridas, y hay hongos que provocan pudriciones blandas que también penetran por heridas. Hay otros patógenos que penetran en la planta por aberturas naturales. Llámese los estomas en los tejidos herbáceos o las lenticelas en los tejidos leñosos. Es el caso de hongos como las rollas, por ejemplo, o ciertas bacterias, como el caso de las pseudomonas. Y hay otros patógenos que penetran directamente. Es el caso de hongos, como la Phytophthora infestans. Lo que hacen estos patógenos es la espora fúngica, germina, genera una estructura engrosada que se llama apresorio, y este apresorio germina, y la hifa que germina va penetrando, destruyendo mecánicamente todas las barreras externas de la planta. O sea, la cutina, la cutícula, atraviesan la cutícula y atraviesan pared celular.
En general, los hongos que tienen penetración directa no solamente penetran mecánicamente, sino que también este proceso es ayudado por la liberación por parte de ellos de una batería de enzimas que son hidrolíticas y que destruyen pared celular. Según cómo el patógeno se alimenta de la planta, este puede ser un patógeno biotrófico, mantiene vivas las células vegetales y se alimenta de ellas. Si no están vivas no puede alimentarse. Caso de hongos como los mildios y las rollas, y caso de los virus. En general presenta una alta especialización hacia el hospedero, como ser, por ejemplo, en el caso de hongos, que regulan, alteran el balance hormonal de la planta con el objeto de poder evitar que mientras se van parasitando células, estas mueran. Patógenos necrotróficos matan las células y se alimentan de ellas. En el caso, por ejemplo, de Botrytis cinerea. Poseen enzimas hidrolíticas de pared celular y suelen atacar un amplio rango de especies vegetales. Producen toxinas en general que son selectivas de hospedante o no selectivas. Y después tenemos los patógenos hemibiotróficos, que primero mantienen vivas las células vegetales en una primera etapa de la colonización del tejido y luego los matan en estados avanzados de colonización, como por ejemplo el caso del hongo Phytophthora infestans. Bueno, a nivel fitoquímico nos interesa conversar las diferentes sustancias que produce la planta, sobre todo los metabolitos secundarios que produce, que implican que la protegen. Dentro de las defensas preformadas tenemos las fitoanticipinas. Son sustancias que almacenadas en tejidos vegetales previamente al ataque de patógenos tienen actividad antimicrobiana per se o luego de que sufren un proceso de degradación. En general son almacenadas en capas de la planta, de los tejidos de la planta que están por debajo de la superficie o que son, digamos, más o menos externas dentro de la posición que ocupan en los tejidos o en los órganos. Muchas veces entonces están unidos a pared celular, otros están en vacuolas y otros están disueltos en las matrices externas de la planta, caso de la cutícula epidérmica. Frecuentemente son precursores realmente de las moléculas antimicrobianas y recién se liberan los verdaderos metabolitos antimicrobianos tras sufrir hidrólisis las moléculas fitoanticipinas. En general, una de las características que se cumple con muchas fitoanticipinas es que éstas se encuentran en elevadas concentraciones, es decir, en realidad más que concentración, en una elevada participación en el peso seco de la planta, en órganos jóvenes, y en cambio esta presencia va bajando en la medida que los órganos maduran. Muchas saponinas tienen el rol fitoanticipina. En avena, las raíces producen una saponina triterpenoide que se llama avenacina A. Esta sustancia presenta en la sapogenina una unidad de ácido antranílico que le permite florecer cuando se le expone a luz UV. Y eso permite visualizar la distribución de la avenacina A en raíces de avena. En la imagen que tenemos en el extremo superior derecho de la pantalla, vemos una sección transversal de raíz de avena donde la capa que está marcada como E corresponde a aquella en donde está acumulada la avenacina A. Como ven, es un anillo, está dispuesto de manera periférica dentro del órgano en que está contenida la fitoanticipina, en el órgano en que está contenida. La avenacina A es una sustancia que es antifúngica sobre ciertas formas y especies de Gaummanomyces graminis. Gaummanomyces graminis
es el hongo causante del pietín de los cereales. Es una enfermedad en la cual se produce la destrucción de este hongo produce la destrucción de las raíces de los cereales. La planta se muere. Hay un Gaeumanomyces graminis, forma especie Tritisi, que no es capaz de generar enfermedad en avena, básicamente porque es susceptible a la avenacina A. Sin embargo, hay otra forma especie que es Avenae, y que esa forma especie sí es capaz de infestar las raíces debido a que presenta una enzima denominada vecinasa que degrada, le rompe el glicósido de la saponina. Las saponinas dentro de las fitoalexinas es uno de los pocos ejemplos de fitoanticipina que tiene actividad per se, es decir, no necesita ser degradada para tener actividad, es más bien al revés, si es degradada pierde su acción antimicrobiana. La avenacina A tiene una estructura que se semeja espacialmente al ergosterol y así es que puede intercalarse en las membranas del hongo y genera poros provocando alteraciones en la permeabilidad normal de membrana y eso conduce a alteraciones fisiológicas y deleterias en el hongo. Otras fitoanticipinas que podemos nombrar que están emparentadas con la saponina son los glicoalcaloides, o alcaloides esteroidales como la tomatina o la chaconina, que están presentes en tomate y papa respectivamente. La tomatina está presente en altos niveles en hojas, frutos verdes y flores, y hay hongos, por supuesto, que como Botrytis, que son capaces de degradarlo. O sea, siempre existen especies microbianas que se han adaptado, han evolucionado con diferentes cultivos y han sido capaces de superar las barreras de defensa naturales que tienen estos. Aquí tenemos representados los diferentes tipos de saponinas vegetales. Las plantas dicotiledóneas producen saponinas triterpenoides, mientras que las monocotiledóneas suelen producir saponinas esteroidales. Las solanáceas son una excepción dentro de las dicotiledóneas porque producen saponinas esteroidales. En realidad, nosotros las clasificamos a este tipo de saponina de las solanáceas glicoalcaloides por contener nitrógeno en la molécula, en la sapogenina. Que recordarán que la sapogenina, les conté en una clase anterior, que es la parte aglicona de la saponina. En especies del género avena, también la avena es una excepción entre las monocotiledóneas porque produce tanto saponinas esteroidales como triterpenoides. Los glucosinolatos están presentes en la familia de las crucíferas o brasicáceas, que comprenden especies de cultivos industriales como la colza, de cuyas semillas se extrae aceite, u hortalizas como el repollo, el rabanito, el brócoli, el coliflor, o especias como la mostaza. Arabidopsis italiana también es de esta familia. Asociado a la presencia de glucosinolatos en la planta, se presentan también enzimas mirosinasas y especificadoras. Los glucosinolatos in vivo en la planta se encuentran en compartimentos diferentes a aquellos en los cuales están contenidos las mirosinasas y las proteínas especificadoras. O puede pasar también que los glucosinolatos estén en células diferentes a aquellas que contienen a las enzimas. Por ejemplo, en este caso vemos en corte en sección, en la parte superior de pantalla, de una inflorescencia de Arabidopsis, donde pueden visualizar que hay células que están marcadas en rojo en M que contienen la enzima mirosinasa, que es una beta-glucosidasa. Está en las vacuolas de las células. Y después hay células que en las vacuolas contienen, están marcadas con naranja y E, que contienen proteínas etioespecificadoras. Y
O sea que están involucradas en la liberación de epitionitrilo. Y después puede haber también proteínas especificadoras de nitrilo, que no están indicadas en este corte, y también puede haber proteínas especificadoras de liberación de isotiocianatos y de tiocianatos. Si ninguna de las proteínas especificadoras está presente, el isotiocianato sí suele estarlo, la proteína que cataliza para la liberación de isotiocianato suele estarlo, que es el más frecuentemente liberado en brassicacia. Cuando se produce la rotura de los tejidos de la planta, se produce contacto entre las enzimas y el glucosinolato. Primero, se produce la liberación del componente azúcar del glucosinolato por acción de la mirosinasa. Luego, la glicona liberada del glucosinolato sufre la acción de las proteínas especificadoras de tiocianato, isotiocianato, epitionitrilos y nitrilos, liberando esas moléculas. Antes se creía que cuando la glicona era liberada del glucosinolato, esta se degradaba espontáneamente liberando cantidades variables de tiocianato, isotiocianato, epitinitrilos y nitrilos. Sin embargo, hoy sabemos que la cantidad que se libera de esa sustancia depende de la actividad de la presencia y actividad de las proteínas especificadoras. Hay especies y variedades dentro de Brassicaceae que presentan más de determinadas proteínas especificadoras que otras, lo cual determina que produzcan, cuando se degrada la glicona de glucosinolato, constantemente nitrilos sobre los demás productos de degradación. Lo inverso también puede ocurrir. Los de fitoanticipinas son los glicósidos cianogénicos. En este caso son sustancias presentes en muchas plantas. Por ejemplo, son frecuentes en los sorgos, o sea, el género Sorghum, Poaceae, en acacias, que son el género Acacia, Fabaceae, y en el lino Usitaticinum, Liniaceae. Y en la mandioca, la Manijota esculenta, que es una euforbiácea. También están contenidos en los frutales de carozo y pepita. En general, estos son de la familia rosáceas. Ya les comenté en la clase de metabolismo de los glúcidos 2 cómo se degradan. Básicamente cuando se degradan, cuando se produce el quiebre de la compartimentalización celular, cuando un patógeno provoca la destrucción de células, o cuando un herbívoro la destruye al ser masticado, o cuando es pinchado o destruida la integridad de la célula. Como consecuencia, se pone en contacto el glucosinolato con una beta-glucosidasa, y eso da lugar a la liberación de la glicona, que es mandelonitrilo primero, y después, a partir de eso, se degrada espontáneamente la glicona en benzaldehído y ácido cianhídrico. El ácido cianhídrico básicamente es un inhibidor, interrumpe el transporte de electrones en mitocondria. Administrado en concentraciones suficientemente elevadas es verdaderamente un veneno. No son muy altas las concentraciones, pero la liberación de cianhídrico, en realidad sí, imagínense ustedes cuando muerden una manzana, cuando comen las semillas, cuando muerden por error el corazón, el sabor amargo es conferido por el cianhídrico. Acá les dejo ejemplos de fitoanticipinas, indicando la fitoanticipina, la estructura, el compuesto antimicrobiano derivado de la degradación de la fitoanticipina, la planta productora y el patógeno que controla el antimicrobiano derivado. Cuando hablamos de generalistas, en la imagen nos referimos a que ataca, es efectiva la molécula antimicrobiana sobre un amplio rango de patógenos, que no son específicos de una determinada especie vegetal, sino que atacan a un amplio rango.
Y después van a tener indicado, en algunos casos, a determinado microbio en donde se ha visto que es el patógeno que es controlado. Acá seguimos con eso. Pueden verlo después de clase.